Carlos, vamos a hablar sobre algunos tópicos. Yo te voy a ir tirando y vos respondiendo. ¿Te parece? Así podemos ir teniendo agilidad. El primero de los tópicos que quiero tratar, que tiene que ver con el día de la fecha, es tu opinión sobre la visita del presidente Mauricio Macri al Papa Francisco. Bueno, hay que ver un poco las versiones que estoy leyendo ahora. Obviamente que yo estoy aquí y me guío, ahora empezaba a leer justamente las crónicas de diarios del exterior, digamos, que siempre pueden agregar elementos. Sí. Aquí en la prensa local te diría que cada medio ha construido, digamos, algún tipo de noticia, de realidad periodística cercana a bueno, las posturas o posiciones que tienen, digamos, los más cercanos al actual oficialismo y, bueno, los que no están tan cercanos al actual oficialismo. Pero, en realidad, insisto, yo creo que, obviamente, sí, la variable del tiempo es una variable a tomar en cuenta. 22 minutos es poco tiempo. Ahora, no nos podemos quedar en esos detalles si no conocemos certeramente, y yo diría de primera mano, y no por factores interesados que generan olas de rumores, sí. Te diría que, bueno, que fue como se ha definido, me parece que es una definición buena, fue protocolar, ¿sí? Y formal, digamos, en ese sentido. ¿Qué significa esto? Bueno, todo el mundo sabe que ha habido algunos cortocircuitos en el pasado de la relación entre el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, sí. Y con el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri. Pero te diría, un punto sí que yo tengo por deducción, análisis y observación, la seguridad es que el Papa tiene una preocupación central sobre nuestro país. ¿Cuál? Sobre el escenario en nuestro país. Y que está vinculado con la necesidad de reforzar todo lo posible, todos los actores, la paz social. Vale decir, estamos frente a un ajuste que uno podrá decir que es con cuentagotas, en cuotas, etcétera, etcétera, pero sabemos que siguiendo este rumbo, en el segundo semestre del año va a ser más gravoso que ahora el problema de la inflación. Un problema que yo creo tiene dos tipos de caracterizaciones, no me voy a extender en ellos, salvo que vos me preguntes. Tiene dos tipos de caracterizaciones, y una tiene que ver solamente con la economía y la otra con la economía política. La mayoría se vuelca a una explicación macroeconómica, sí. Y razonable. La otra es más política y creo que es de otra complejidad. Ahora, te quiero preguntar algo porque es una pregunta que se está haciendo y que a veces uno la escucha en la gente. ¿Para vos nuestro Papa Francisco es peronista? No. Papa Francisco tiene sí simpatías con el peronismo, pero tiene relaciones políticas con todas las expresiones que se reunían pública o reservadamente con él. Él mantiene diálogos políticos permanentes, pero no confundamos la concepción de la política como comunidad organizada, si vos querés, y no para hacer propaganda justicialista. Lo estoy diciendo como una comunidad que tiene que ver con afectos que no pasan solamente por los intereses. Obviamente el Papa no es anticapitalista, lo tildan ahora en algunos posts que estoy leyendo, anda a visitarlo a Fidel Castro, comunista, montonero. La verdad, vos en los 70, la verdad que es un desquicio muy grande, no hay que guiarse por esos microclimas. El Papa fundamentalmente la tuvo en su juventud más temprana, fundamentalmente porque ahí conjugan dos factores. Un factor tiene que ver con lo que es la doctrina social de la Iglesia, un ariete que tiene la Iglesia católica a partir de los abusos en el capitalismo industrial. Hoy estamos en una etapa más tardía del capitalismo y dominado por lo financiero, la timba, etcétera, etcétera, sí. De aquel capitalismo que originó excesos, horas de trabajo, explotación de personas, etcétera, etcétera. Estoy hablando de esa ola industrial.
moral. Sale la Iglesia en aquel entonces con algo que se constituyó como doctrina a partir del Papa León XIII en adelante. Rerum Novarum, Mater Magistra, tantas encíclicas que hablaban de problemas políticos, pero desde una visión no política chiquitita de la rosca, sino en el sentido lato de polis, comunidad, que es lo que yo te estaba diciendo hace un rato. Sí. Te quiero preguntar, Carlos, sobre, ¿no notas una diferencia importante que hubo con respecto al mismo tema, y para cerrarlo, con la atención, el protocolo, si querés, con respecto a Cristina Fernández de Kirchner en relación a Mauricio Macri? ¿No hubo un trato bastante diferente? ¿Cambió el protocolo? ¿Cambió el Papa Francisco? ¿Cambió? ¿Qué cambió para vos? Cambiaron. Estamos viviendo un mundo donde, digamos, lo gestual, la fotografía, la busca uno, el otro trata, estoy hablando de A y B, X, uno busca una imagen. Dicen algunas crónicas que Macri le pidió al Papa hacer un video en forma conjunta, un saludo en forma conjunta, que el Papa aparentemente le dijo que no, pero también aparece, habrá que chequearlo y verificarlo bien cómo fue la cosa, que el Papa no quiso que esa fotografía que está súper circulando, digamos, que es una, yo diría, hiperexposición, que tiene una finalidad política comunicacional. Me refiero a la fotografía de, yo te diría, el príncipe y su familia, por decirlo de alguna manera, en donde se integra la pequeña hija de Mauricio Macri, ¿no es cierto? Dicen las crónicas que el Papa se habría opuesto a que ingresasen en la reunión. Me da la impresión que quiso tener una reunión a solas con el presidente, y sí, es innegable, por lo menos hasta ahora, de que hay sí una diferencia de estilo, pero esto no quiere decir que la quiera Cristina y lo aborrece a Macri. No es eso. Él es alguien que tiene que estar por sobre esa conflictividad, pero tiene que manejarla desde lo terrenal, y no solamente con la palabra, también lo tiene que manejar con los gestos, ¿me entendés? Sí. Gestos que a veces son o mal interpretados o mal intencionados por aquellos que quieren sacar un provecho o llevar, como se dice vulgarmente, agua para el molino propio. Me parece que en ese sentido el Papa puede tener una empatía política, no es afiliado al peronismo, se le ha dado más importancia que realmente él ha tenido diálogo con los grupos, pero tenía diálogo también con los sindicalistas, lo tuvo siempre. Entonces, digo, me parece que a veces se está sobreactuando todo esto para darle una connotación que el Papa, creo que en ese sentido ya tiene bastante sabiduría como para esquivarla. Mira, yo dije algo públicamente que lo voy a repetir y es muy breve frente a vos. Sí, yo les decía a algunos compañeros míos, en un análisis diferente al que ellos tienen, que no interpretasen solamente en términos terrenales el envío de un rosario a Milagros Sala, que eso no la redime de nada. Él ha mandado a muchos presos rosario, quizá estuvo mal manejado no por él se lo dio a una persona de confianza, y en vez de que haya sido, en todo caso, si tenía ganas, la propia Milagros Sala la que hubiese dicho recibí el rosario del Papa. Pero ¿qué pasa? Eso es de un orden distinto, no es de un orden terrenal, no lo está exculpando. El Papa está preocupado por el tema social, y que tras una causa que tiene que determinarla absolutamente la justicia, y que hay serios indicios de que ha habido malversación de fondos, etcétera, bueno, todos los delitos que se le imputan, es Milagros Sala, es más que Milagros Sala la presunta delincuente, ¿sí? Digo presunta porque, bueno, se tiene que expedir la justicia, pero hay serias evidencias de que ha habido un manejo. Y en esto quiero ser justo para los que no conocen. Milagros Sala no nació a la vida política ahora.
Milagros Sala fue colaboradora del presidente Raúl Alfonsín en el Plan Alimentario Nacional. Ella era una trabajadora social. Lo que pasa es que todos somos pecadores, y yo creo que le agarró el pecado de la codicia. Claro. Y la codicia es desviar el dinero que debería ir enteramente para la gente más necesitada, quedarse para los lujos propios de alguien o de un discurso que no tiene nada que ver con el trabajo social, tiene que ver con el lujo. Bien, te quiero preguntar, Carlos, sobre ahora que hablamos y tocamos a la expresidenta, la señora Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué opinas de la denuncia y la citación a Cristina Fernández de Kirchner, Vanoli, Kicillof, y me parece que van a ser más? Bueno, yo opino sí, parece que tiene como 50 causas abiertas. Hay que ver, porque hay toda una práctica también en la... Aclaro, porque acá tenés que hacer absolución de posiciones en la Argentina. No está en mi intención ni en mi conciencia hacer una defensa política de Cristina Fernández de Kirchner, pero tampoco hacer un linchamiento. Yo creo que es un mal ejemplo, yo creo que lo de Otesur está muy cercano al lavado de dinero, que habría que averiguar cómo se generó ese crecimiento exponencial del patrimonio de la familia Kirchner. Creo que es una falta de ejemplaridad que también le hace mucho daño a la Argentina, pero también conozco un poco las figuritas que se mueven en Comodoro Pi, y no hago un juicio de valor sobre todos los jueces de nuestro país. Estoy fijándome fundamentalmente en los comportamientos desde el menemismo en adelante de algunos jueces federales. También lo hay del menemismo para atrás, pero era en menor cuantía todo eso. Era un juez que se hizo hacer un armario, como cambio de favores, etcétera, etcétera. Yo no voy a ser hipócrita de decir, Bonadío es un héroe ahora porque la cita a Cristina Fernández de Kirchner a Comodoro Pi. Yo creo que Bonadío respondía a la servilleta de Carlos Corach. Esa justicia a mí no me gusta, ni es independiente, ni nunca va a ser independiente. Va a estar al calor del oficialismo de turno. Pero él, fíjate vos, y ayer lo decía una colega, Romina Mangel, que sigue muy de cerca todas las cuestiones judiciales, y yo concuerdo con ella. Creo que es más la foto, que va a haber varias fotos de Cristina subiendo y bajando las escaleras de Comodoro Pi, que lo que pueda resultar como sanción judicial. Primero porque tengo mis dudas, yo no conozco el expediente al detalle, tengo mis dudas que en la causa más grave, que es la de Otesur, digamos, ella pueda ser inculpada, porque esa sociedad pasó a los hijos de Kirchner por una cuestión de sucesión. Así que habría que verlo. La están citando por el tema que vos mencionás, y voy a la explicación. Concuerdo, es una vergüenza, es ilevantable lo de eso. Cuando en Estados Unidos se estaba vendiendo el dólar en ese tipo de contratos, o sea, el dólar a término, se estaba vendiendo a 15 pesos, acá se vendía a 9 y pico. Una vergüenza, y además quiero conocer la lista de los que hicieron negocios con eso, y que ya nos ha costado 40.000 millones de pesos, así que, y todavía no terminó, porque esto termina recién en febrero. Ahora hay otra cosa, que no la ha dicho nadie y te la voy a decir yo a vos. Si hubo una denuncia judicial anterior, la hicieron Mario Negri y Federico Pinedo, la denuncia judicial. ¿Recordás eso? Sí. Bien. Si hubo una denuncia anterior a la asunción del presidente Macri, yo me pregunto, ¿por qué el Banco Central, con la nueva conformación, directorio, y con el nuevo directorio y con un nuevo presidente, frente a una denuncia penal, impidió el pago de todo ese dinero? Vos me vas a decir porque los pactos deben cumplirse, el pacta sunt servanda propio del derecho. En este caso es discutible, había una denuncia penal por este negocio. Se podría interrumpir el pago que se sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Y cuál es tu conclusión al respecto entonces, Carlos? ¿Sobre qué? Sobre este aspecto. ¿Estás considerando que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la ex Presidenta de la Nación, realmente tiene... En esta causa me da la impresión que no va a pasar absolutamente. Tiene que ser
estudiada, tiene que ser analizada judicialmente por todo lo que ha realizado y por los actos de lavado y demás que la acusan, y la justicia debería actuar en consecuencia, pero no para una foto, sino para obtener resultados. Obvio. Eso es lo que querés decir, Carlitos. Quiero decir que debe ser investigada y en su caso que la justicia procese, si se prueba, etcétera, se sancione, etcétera, etcétera. Pero no para no llegar a nada, sino para tener una simple imagen. Bueno, pero yo lo vengo diciendo desde hace mucho, Alejandra. Yo tengo mis dudas que en lo que llamamos la superestructura no haya cierto tipo de acuerdo y se esté en menudencias. Insisto, en esta causa en particular, la responsabilidad culposa o dolosa, que son los dos tipos de acción penal que puede haber, ¿no? Culposo, dejar de hacer o no representarse, digamos, para que no haya intencionalidad de daño, eso es lo culposo. Lo doloso es que hay intencionalidad de daño. Daño objetivo ha habido al país. Ahora, en las cadenas de responsabilidades, yo no creo, sinceramente, que desde el punto de vista jurídico, otra cosa es lo político donde vos podés establecer un juicio, desde el punto de vista jurídico se pueda responsabilizar a Cristina Fernández de Kirchner de la tipificación de un delito. Lo veo difícil, no en otras causas, pero en esta la veo muy difícil. Bien. Carlos, ¿crees que le hizo bien, mal, regular el kirchnerismo / cristinismo en nuestro país? Yo no haría un análisis totalizador de eso del fenómeno que se llama kirchnerismo. Una cosa es 2003, 2006, 2007, si vos querés, hasta el conflicto con el campo. Era un país que tenía unas cuentas ordenadas, se despilfarró probablemente la oportunidad de hacer fondos, digamos, de lo que se llama contracíclicos, o sea, para tener dinero para poder afrontar las crisis, las dos o tres crisis que hubo en los últimos tiempos. Pero las cuentas estaban ordenadas, obviamente había una soja que estaba a $500 la tonelada, $600 la tonelada, lo que se llama vulgarmente un viento a favor, pero había una reconstitución, digamos, de la dinámica de la cadena de pagos que no se inició con kirchnerismo. Entonces es una falsedad del relato kirchnerista. Eso se inició en el periodo Duhalde y Roberto Labaña, ministro de Economía, persona que continuó como ministro de Economía con Néstor Kirchner. Sí. Entonces, esa es una etapa. Desde el conflicto con el campo en adelante y una concepción del poder, o sea, ya Cristina presidente, una concepción del poder de totalitarismo y régimen despótico, etcétera, etcétera, yo creo que las cosas se fueron haciendo mal, cada vez mal, en la ausencia absoluta de un proyecto político integrador. Claro que tenía un proyecto político, era el proyecto político de las cajas, del látigo, como ella misma decía, y del miedo, en algún sentido. Entonces, inclusive yo puedo tener un punto de vista absolutamente diferente con ciertas metodologías. Sí. ¿Sí? Creo que los últimos 4 años son realmente muy malos, en todo sentido, muy malos en todo sentido, pero la historia es una continuidad. Hay cambios de gobierno, pero hay ciertas cosas que continúan y otras que se rompen. Hay rupturas y continuidades. Ojo, estamos presenciando el fenómeno de la inflación, que cierro la idea que te tiré antes, que simplemente te anticipé, que para mí no es solamente un problema macroeconómico. Sí que hay unas cuentas públicas desastrosas, una emisión injustificada y muchas otras críticas desde la macroeconomía. Eso está bien, estoy de acuerdo, hay que corregirlo e inclusive eso va a originar seguramente varios efectos en los bolsillos de los sectores medios y bajos, por supuesto, y bajos. Siempre. Eso por un lado. Pero eso no explica el fenómeno, no se está diciendo toda la verdad con respecto a la inflación.
La inflación es también un problema político, no es solamente un problema macroeconómico. Y el problema político es la apropiación dentro de un sistema que denominamos capitalista, y que nadie quiere salir de ese sistema porque las alternativas han fracasado, pero hay capitalismo con rostro más humano, menos humano, como fue al principio, sí. En fin, hay distintos tipos de capitalismo. Entonces, lo concreto es que la inflación tiene que ver con el aprovechamiento de la posición de actores económicos, poderes de facto, que tratan de obtener el máximo de ganancia sin importarles el conjunto. Es como si en una perinola, en vez de poner todos, sacan todos. Sale el lado del sacan todos. Bien. Eso se llama, en términos morales, codicia. En términos técnicos, económicos, inflación. En términos políticos se llama apropiación de la riqueza, apropiación de la rentabilidad. Y no es cierto que hay que agrandar la torta para que se produzca el derrame. Eso es una falacia. El modo en que se genera la torta es un modo de acumulación. Y el problema que viene en nuestro país, naturalmente, es que tampoco hay ni controles en toda la formación de precios, hay controles, hay concentración económica, y hay un problema que se habla muy poco, se confunde monopolio con cartelización. Bien. Y se trata de ver solamente a los supermercados como los culpables. Las grandes cadenas son muy responsables de todo eso. Pero no te equivoques. La Cámara de Panaderos fija el piso de lo que debe costar el kilo de pan. Eso se llama cartelización. Las productoras lácteas son solamente 2, 3 en la Argentina. 2 pertenecen a un mismo grupo económico y hay una tercera. Por supuesto que hay procesos de cartelización y por lo tanto la manteca, la leche, etcétera, etcétera, que le pagan la leche 3 pesos, 3.20 al productor, se venden las góndolas a 14, 15 y 16 pesos. Entonces, eso no es un problema solamente de la barbaridad del exceso de circulante, de emisión y del desorden de las cuentas, que te insisto, no le estoy restando importancia, pero la lectura mía no se agota en lo macroeconómico. Perfecto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Clarísimo, clarísimo, Carlos, en todo se entiende. Bueno. Carlos, realmente quiero agradecerte muchísimo porque colocás pasión, colocás entrega. Es un gusto, de no ser que uno tiene cantidad de segmentos, dialogar contigo, y podríamos estar toda la noche porque sí, uno puede repreguntarte permanentemente. Y hay algo que uno encuentra en vos siempre, que es la respuesta a la repregunta. Lo cual hay otros que hay quiebres de cintura y que no lo realizan. Y vos no, vos vas de frente. Podrán estar de acuerdo o en desacuerdo. Exacto. Y puedo equivocarme, puedo equivocarme también, pero lo que yo sí doy mi palabra de honor es que cada tema de estos importantes, a mí la política me apasiona. Se nota. No vivo de la política, vivo para la política desde que soy adolescente. Exacto. Lo estudio cada tema. Me puedo equivocar porque hay posturas, hay ideologías en todo de orden distinto. Yo no soy, por supuesto, un liberal ortodoxo en economía, no soy un economicista, ni creo que la mano invisible del mercado ordena todo mágicamente y hacemos una idolatría del mercado. No creo tampoco en los regímenes estatalistas al divino botón, pero creo que tiene que intervenir el Estado. Yo no voy a pedir un Moreno ahora, pero la política, en este caso del gobierno, tiene que establecer mecanismos de contralor de los precios, porque cada vez se están acumulando más, han hecho 4 colchones ya, ¿viste? Entonces, lo que yo doy fe, puedo equivocarme, si me equivoco me rectifico, pero yo los estudio los problemas y acumulo alguna experiencia. Estas películas de posiciones muy ortodoxas, en donde vos empezaste quitando las retenciones, no solamente a los productos agropecuarios, a la minería, ¿sí? Se le ha sacado. ¿Vos sabés lo que recauda el oro? Y es un recurso no renovable ese. En fin, no tengo posición antiminera, te aclaro, pero tiene que existir, pero tiene que existir el Estado en todo esto. Tiene que existir. Nadie te puede decir acá qué porcentaje de acumulación hay en toda la cadena de la formación del precio de los productos, porque no existe esa Secretaría de Comercio. Existe
discursos, pero no existe. Y yo creo que eso es una función que debe cumplir el Estado. El mecanismo, bueno, hay muchos mecanismos. Te insisto, no como lo hacía Moreno, que concentró mal la economía, y no era ese mecanismo, y además daba lugar a sospechar de que en realidad los que eran más amigos tenían privilegios, como los que tuvieron, pero también habla de un sector, no todo, de un sector empresarial que con la coartada del negocio fácil constituyen el capitalismo de amigos. Está clarísimo lo que estás diciendo, y por eso te digo que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero sos una voz autorizada, y eso es lo más importante dentro del periodismo y también como analista político. Como siempre, un placer, aparte una persona maravillosa que puedo conocer, y eso trasciende a cualquier tipo de análisis y que tiene que ver con la vida. Un cariño inmenso, hermosa noche, Carlos Campolongo. Un beso para vos, un saludo a todo el equipo y a la audiencia, y que tengan un buen fin de semana. Gracias, Carlos, cuídate mucho. Chao, chao.